Sean todos bienvenidos al primer episodio de este gran podcast en el cual el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que sería el anime de Evangelion, un anime de los más clásicos de aquella época de los noventas, específicamente el año 1994, y hoy con mi compañero José Tomás vamos a hablar de este gran tema. Te doy paso a ti, José. Bueno, bienvenidos. Es un placer estar aquí con todos y con mi amigo Cerón. Pues como él ya introdujo de una forma muy increíble, vamos a estar hablando de uno de los animes que cambió no solo el género mecha, sino el concepto de anime en general. Y ese es el ya reconocido Neon Genesis Evangelion. Muy bien, quiero empezar nuevamente dando nuestras opiniones acerca del anime, ¿no? Tú como conocedor más a fondo de esta gran serie, quiero que primero des tu opinión y luego la pasará a ser la mía, pero quiero escuchar al experto. Pues bueno, Neon Genesis Evangelion es un anime que salió durante la época dorada, como se le podría decir a los noventas, a la época dorada de lo que sería el anime mecha. Fue una época en la que hubo una gran cantidad de animes de este tipo, incluyendo legendarios como Gundam o Transformers, que se podrían calificar de este tipo. Y pues era una época bastante normal. Los niños les gustaban los robots grandes, querían jugar con ellos. Y pues de un productor que no le había ido muy bien recientemente, como lo es Hideaki Anno, eh, decidió hacer su amar su tajada del pastel con la fama que generaba este tipo de animes. Entonces decidió hacer algo que se salía de los conceptos de el anime mecha en general, que era monstruo de la semana. El equipo descubría un nuevo poder de la amistad y vencían al monstruo. Y decidió tomarlo desde una perspectiva mucho más psicológica, metiéndose en lo que significa verdaderamente tener el peso de la humanidad en adolescentes y lo que esto puede llegar a afectar en su vida social y sentimental. Bueno, ahora pasaré a dar mi punto de vista y para mí Evangelion es como ese punto de inflexión, porque aparte de que mejoró el género a gran escala, mucho después, en los 2000 y hasta la actualidad, Evangelion sigue siendo esa referencia, como ese, se podría decir, ídolo que tienen todos los animes que se van a basar en este género. De hecho, muchísimos son copias bastante baratas, unas más que otras, del mismísimo Evangelion. Fue un anime que promocionó mucho lo que sería, ya se dijo, el anime en general, tanto el género que abarca, lo psicológico y los temas, si eres conocedor del anime, ya sabrás que son mucho son delicados, trata temas muy serios, pero en fin, es un anime muy reconocido tanto a nivel local, en Japón lo aman, se podría decir, como a nivel mundial, ¿no? En la tienda que vas, ya sea Colombia, Perú, bueno, ese no, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y cualquier país en general vas a encontrar algo de Evangelion si es que te gusta el anime, si es que no, pues no importa, creo que en algún momento vas a tener que adentrarte en este mundo, ya sea a fondo o no, pero volviendo al tema Evangelion, es esa referencia en los animes que cualquier productor quiere tener. Para mí es una idea bastante innovadora para la época si hablamos de los 90, 94 y todo lo que vendría a ser la década. Pues sí, la verdad es que es uno de los animes que cambió, no solamente como ya dije, no solamente cambió el género mecha, sino que cambió lo que es el concepto del anime en general. Y pues bueno, para empezar a hablar de esta gran serie, yo creo que es lo primero empezar hablando de un pequeño resumen de los temas que se tocan y la historia. Entonces, pues cabe resaltar que obviamente se van a detallar unos cuantos spoilers y pues recomendamos demasiado ver la serie si no se la han visto. Entonces, los que no se la hayan visto, tener cuidado con estos spoilers. Entonces, yo creo que mi compañero Serón puede empezar con los primeros episodios de la serie, ya que se puede muy fácilmente dividir en facetas la serie. Muy bien, muchas gracias por darme paso nuevamente y quiero dar inicio a nuestro protagonista. Shinji es un joven de 14 años que prácticamente es citado por su padre para manejar lo que vendría a ser el EVA 01. Que se preguntarán ustedes qué es el EVA 01.
pues es un robot gigantesco que se conecta prácticamente casi al alma de Shinji y este lo controla a modo mental. Este es protegido por algo que sería llamado los campos de energía que lo protegen de los llamados ángeles. Más a fondo iremos conociendo lo que sería, bueno, mi compañero les va a ir explicando para qué sirve esto y los temas psicológicos que manejar estos robots conllevan, además de otros experimentos que las organizaciones dentro de la serie promueven hacia los jóvenes de 14 años que son reclutados para hacer este oficio. Pero volviendo al primer capítulo entre los dos tres, Shinji al inicio no quería manejar este, este robot ya que lo miraba bastante peligroso y desde la perspectiva del anime es un robot extremadamente gigantesco para lo que sería un joven de 14, 15 años. Pero al fin, por su padre, aunque de mala manera es convencido, y en su primer día como piloto del EVA, termina casi muriendo, junto con el EVA que durante la pelea con el ángel, porque ya se enfrenta a un ángel, toma el modo, casi un modo automático, un modo desconocido que mi compañero también les va a explicar muchísimo más adelante, ya que lleva un trasfondo oculto, un trasfondo bastante importante en la serie. Con esto dicho, con este spoiler que ya te advertimos en el inicio, si no eres conocedor de la serie, no te la has visto, te recomendamos por favor empezar a vértela y luego escuchar el podcast, o si ya lo estás escuchando pues de malas, luego te irás a ver la serie y ya sabrás de lo que hablo. José, por favor, danos más contexto de lo cual yo acabo de hacer la introducción, tanto el control que toma el Eva en la pelea como la capacidad mental de Shinji para manejarlo, los planes de su padre y las personas que va a ir conociendo muchísimo más adelante. Pues bueno, primero, para entender Evangelion, tenemos que entender lo que en realidad son estas unidades, que tienen el mismo nombre de la serie, unidades Evangelion. Pese a lo que pueda parecer a primera vista, y pues con el mismo nombre del género al que Evangelion pertenece, el cual es el género mecha, los Evangelions no son robots, son más parecidos a unas unidades biológicas que están cubiertas en una armadura. Y pues como mi compañero explicó, estos se manejan al introducir piloto entre la columna vertebral de estos seres, que sería una forma más lógica de referirse a los evangelios. Entonces, los introducen al piloto en una cápsula que va en la columna vertebral del Evangelion y lo sumergen en un líquido primordial que es conocido en la serie como el líquido LSL, que más adelante en la serie se descubre que es el caldo primogenio de vida, lo que son los seres humanos antes de pues tomar su forma, sus conciencias, sus almas. Entonces, un concepto que se tiene que ver mucho para entender bien la serie es los campos de defensa de los que habló mi compañero, que son conocidos en la serie como campos AT. Estos campos son lo que da la individualidad a cada ser humano. Son lo que nos hace distintos, no solamente en apariencia, sino lo que esencialmente nos hace ser distintos. Lo que hace que seamos personas que no son un solo cuerpo. Y aunque no lo parezca en la serie lo tratan como un poder que tienen las unidades Evangelion y que lo usan como campos de defensa para potenciar sus habilidades. Es una habilidad que tienen todos los seres vivos porque es la habilidad no solo interna, sino que se podría considerar como una habilidad mucho más relacionada con el cerebro y la conciencia. Por eso es que esto es un tema que se explora demasiado en Evangelion, lo que sería cómo piensa Shinji, lo que está pasando en su cerebro y cómo lo afecta, ya que es, como ya dijo mi compañero, es meter a un niño de 14 años que ha perdido todo, el padre nunca le hizo caso, la madre murió desde que era muy joven y era un niño que vivía con sus profesores y estaba abandonado. Entonces, para él, que su padre lo llamara era prácticamente un sueño. Él quería fortalecer su relación con su padre, entonces cuando se dio cuenta de que solo lo quería para cumplir sus propósitos, esto empezó a afectar lentamente la capacidad de Shin de pues pensar, ¿no? Empezó a afectarlo lentamente y pues esto lo que pasa
en el final de la serie se puede relacionar mucho más con... No es el final típico de una mecha, es mucho más como... No es un final en el que tú digas, sí, va a ser la batalla entre todos los robots del equipo de los buenos contra el monstruo más grande de los malos. No. Los episodios se podrían considerar como uno de los finales más controversiales de la historia del anime, ya que no hay batallas épicas, no hay buena animación. Lo único que hay es una introspección de lo que es Shinji como persona, de lo que cómo se percibe a sí mismo y cómo el mundo lo percibe a él. Y esto es algo muy importante en lo que es Evangelion, ya que el final, este proyecto de instrumentalización humana, que los que se hayan visto la serie lo van a conocer, que es el proyecto en el que estos campos AT desaparecen y volvemos a ser ese líquido primigenio, el LSL, o más conocido por el fandom, la Fanta, La Fanta. y pues la Fanta, en efecto. Que, Esto es y lo hago y paso a hacer una que recomendación. Tomen Fanta, muchachos. en efecto, muchachos, tomen Fanta. Quieren ser como rey, tomen Fanta. Y bueno, pues como ya dije antes, se tiene que hacer un pequeño resumen para entender más a fondo. Entonces, quisiera empezar un resumen demasiado corto y bastante resumido de lo que serían los 26 episodios de Evangelion. Y pues bueno, empieza Shinji, lo conocemos, está en esta ciudad que se nos presenta como Tokio 3. Unas primeras escenas bastante impactantes con la ciudad inundada y se ve un monstruo gigante acercándose al centro de la ciudad. Este monstruo, entre más se acerca, más alarmas va desatando y va desatando el caos con su paso. Entonces pasamos a una imagen de Shinji en un teléfono y con una foto de la que más adelante conoceríamos como Misato, esperando a que Baf, lo vengan a recoger y comunicarse con su padre. baf. Bueno, ¿quieres decir algo primero? Sin comentarios. El que vio a Misato sabe a lo que me refiero. Bueno, sí. Bueno, pues entonces pasa, Misato llega, lo recoge y lo lleva a las instalaciones de Nero. Cuando entra aquí, es la primera reunión en muchos años con su padre, entonces él lo que esperaba es que lo recibiera en persona, pero lo que único que hace es mandarlo a una misión que a los ojos de un niño de 14 años parece suicida, subirse a un robot gigante que nunca aprendió cómo manejarlo, que es la primera vez que lo ve, y enfrentarse a una bestia que tiene proporciones e incluso un nombre angelical, que sean sinceros, no importa qué tan valiente alguien pueda ser, daría mucho miedo enfrentarse a algo totalmente desconocido. Quiero hacer Incluso, una... Perdón, perdón por interrumpir. Quiero hacer un pequeño tipo de paréntesis, se puede llamar así. Cabe resaltar que en ese plano, claro, en donde Shinji mira al Eva, al robot como tal, este se podría decir que casi que le regresa la mirada, ¿no lo has notado? Cuando este le regresa sí, la mirada hacia los espectadores, me incluido a mí cuando vi la serie, pues la mayoría, no sé si tú también pensó que Shinji podría ser esa clase de elegido, ¿no? Que más adelante se nos dice que no lo es para manejar este tipo de robots. O sea, desde ese momento, obviamente el que no vio la serie no lo va a entender, volvemos y lo repetimos, perdón por los spoilers, pero en ese momento, en ese plano, se creyó verdaderamente que la razón de la cita del padre de Shinji era para eso, porque él ya sabía que Shinji era capaz de manejar este robot. Ese es el pequeño paréntesis en el cual yo quería hacer énfasis y me parece un dato bastante importante para lo que vendría a ser la explicación más profunda de ese robot en específico, ¿no? El EVA 01. sí, pues parando un momento en el resumen que estaba haciendo y enfocándome más en lo que acaba de decir mi compañero, al principio pareciera que las elecciones de los pilotos de las unidades es mucho más orientada al azar, eh, personas escogidas sin ningún sentido alguno. Pero cuando se desarrolla mucho más adelante en la historia de la serie, se da cuenta de que cada piloto tiene una relación, ya que dentro de el... Hay dos tipos distintos de ejemplos, con la unidad 01 y 02, que eran los pilotos Shinji y Asuka.
el alma o una parte del alma de sus madres estaban dentro del robot. Por eso, como tú explicaste, él podría estar, no estaba destinado por algunas razones del destino, sino que todo era parte del plan de Gendo, que es padre de Shinji. Entonces, él no es que lo haya escogido porque era el hijo de él o porque le veía potencial. Simplemente lo escogió porque él lo veía como una parte más en su plan para lograr su objetivo. Bueno, ya parando ahí un momento, seguimos con el resumen que, como ya dijo mi compañero, sale Shinji, no supo manejar el Evangelion, recibió una paliza total por el ángel. Y pues un dato para los que no sepan de la serie, los Evangelions, las unidades, transmiten el daño que sufren físicamente en forma de dolor directamente al piloto. Y dependiendo de la base de sincronización, entre más sincronizados estén, mejor pelearán, más dolor van a sentir. Entonces, imagínense un niño de 14 años sufriendo ser despedazado por un ser de proporciones inimaginables y con la totalmente desesperado sin saber qué hacer. Entonces, hasta que llega el punto de que este se desmaya por el dolor y vemos la primera revelación de que esos robots son mucho más que eso, ya que el Evangelion Unidad 01 entra en lo que se conoce como el estado Berserker, que es un estado en el que se controla por sí mismo, que como ya expliqué antes, los Evangelion al ser entidades orgánicas, el, el alma que está dentro del Evangelion toma control de este. Y pues como en este punto es la madre de Shinji, lo toma por protegerlo a su hijo. Entonces, pues bueno, los primeros 8 o Punta de 9 mamá episodios de luchona, la serie ¿viste? se puede... Mamá luchona. Los primeros 8 o 9 episodios de la tienen este concepto bastante Mamá básico y luchona, es hombre. tan que se tiene de la serie. De la serie no, de los animes en general de este género. Que era básicamente eh, aparece un monstruo o en este caso un ángel distinto cada episodio y tienen que descubrir formas para vencerlo. Se nos van introduciendo nuevos personajes que vendría a ser mis valorizar como la figura materna y una de las figuras más importantes en la vida de Shinji. También nos podemos encontrar con Gen, que es el padre de Shinji. También está, ¿cómo se llama esta? Ritsuko, que es una científica que ayuda con pues con todo lo que se pueda hacer, es la que es también doctora, entonces ella es la que se basa en hacer las investigaciones y ayudar a Shinji y a los demás pilotos de los EVAs en sus misiones y al sincronizarse con los Evangelions. También conocemos a Rei, que es otra piloto de la unidad de Evangelion, específicamente la unidad 00, que es conocida como unidad prototipo, la cual despertaría un interés romántico en Shinji y también más no se lo expresa tanto como un interés romántico, sino de curiosidad, ya que tenía una mucho mejor relación con su padre que la que Shinji tenía. Entonces, esta mezcla de sentimientos de curiosidad y envidia, también se podría decir que tenía Shinji hacia ella, por la relación tan cercana que tenía con su padre, que es algo que él anhelaba al principio. Y pues bueno, también conocemos a uno de los personajes más importantes porque es el de los que más afectan en la vida de Shinji, en la cual sería Asuka, que es la piloto de la unidad 02, que sería introducida como una persona bastante arrogante y que se siente bastante superior no solo a Shinji, sino a todos en general. Y pues bueno, La ya cruz de los primeros... muchos. La cruz de muchos, muchachos. La cruz de muchos. Y nadie me lo puede negar. El que Bueno, lo niegue es bien gay. el que lo niegue es gay, en efecto. Pero bueno, pues sí, ya dije, los primeros episodios transcurren totalmente normal. Se pareciera que fuera un anime más del montón del género mecha, pero
después de un cierto punto se empieza a revelar la parte mucho más oscura de lo que es Evangelion. Y esto empieza a ser desde el episodio 16, o no me acuerdo en qué episodio precisamente, pero es desde el episodio en que uno de los amigos de Shinji, que es Toji, creo, es comandado para pilotar una de las unidades Evangelion, que sería la unidad 03. Creo que es entre el Pero esta 18. unidad, Creo que es en el capítulo 18. creo que sí, es entre el 16 o el 18 que empieza a cambiar la fase de la serie, que pase a una fase mucho más oscura. Entonces, pues cuando esto pasa, el ángel toma control de la unidad de Evangelion 03 y pues Shinji va a intentar defender a sus amigos porque Aka y Rei habían sido derrotadas en sus Evangelions respectivamente por el Evangelion Unidad 03. Entonces, eh, Shinji no quería y se estaba negando totalmente a atacar el Evangelion, no porque pensara que su amigo estaba dentro, ya que él no tenía conocimiento de esto, sino por el simple hecho de que sabía que adentro había una persona. Entonces, su padre lo que hizo fue quitarle el control que tenía del Evangelion y usar unas cápsulas de control remoto, que es un tema que se desarrolla en la serie, que son cápsulas para con se podría más adelante se revela que estas son como partes de la conciencia de otros de los pilotos. En la mayoría de casos estas cápsulas eran partes de la conciencia de Kaoru, que también es un ángel homosexual, dado el caso. Hijo de puta. Entonces, bueno, concordamos. Bueno, el caso es que eh, él es forzado a ver cómo iba despedazando, porque es una de las escenas más brutales de toda la serie, como literalmente despedaza. Otra, otras de las cosas que empiezan a cambiar a medida que la serie avanza es como vemos a Asuka. Vemos que su arrogancia no es en sí porque se sienta superior, sino porque es una forma de esconder cómo en verdad se siente, cómo en verdad tiene miedo de no ser suficiente, tiene miedo de, pues, de muchas cosas. Ella perdió a su madre porque por los experimentos que se hacían con los Evangelion, pero ella al ser muy joven no entendía y pues es esa escena bastante dura que se nos muestra de cómo ella encontró a su madre colgada en el salón de hospital, que no era la primera vez que perdía a su madre, se podría decir, porque durante los experimentos eh, una parte del alma de su madre fue introducida en el Evangelion y pues ella quedó interna en un hospital, la madre de Asuka, totalmente loca. Le hablaba a su muñeca, a una muñeca que tenía, como si fuera ella. Entonces, técnicamente Asuka se quedó sin mamá. Entonces, ella se desespera por mostrar que es suficiente, no quiere depender de nadie. Entonces, por eso vemos que sus relaciones con Kaji, que es otro personaje, es básicamente quiere acelerar todo, quiere demostrar que es una adulta no por vanidad, sino por demostrar que no necesita a nadie y por ese miedo de que si necesita a alguien la van a volver a abandonar y que lo lleva a ser tener esa actitud perfeccionista, podría decirse, y de sentirse superior a todos. Entonces cuando llega una parte a la escena de que empieza a ser derrotada y se da cuenta de que no es la mejor, esto empieza a romperla lentamente hasta que llega el punto en que el ángel Arael, creo que se llama, que es el que que está desde el espacio y afecta mentalmente a Asuka. Ese es el punto totalmente de ruptura de este personaje, ya que se introduce en su cerebro y le hace revivir todos los traumas que tenía. Y pues bueno, ahí sigue avanzando la serie, vemos descubriendo Hay un el momento del cual verdadero no plan quiero de hablar Gendo, de sí. momento del cual no quiero hablar, Lamentablemente depresión voy a tener que total. explicarlo, muchachos.
A ver, Si me dejaras y silenciaras el micrófono para no escuchar esta tortura que es para tus oídos, te agradecería. Obviamente por tu cuidado, a pero ver, ¿ya la silenciaste? sí. No la silenciaste, me sigues escuchando, pedazo estúpido. Bueno, imbécil. Bueno, ya, dilo, no, lo soportaré, creo. Ok, como ya dijo mi compañero hace menos de que 30 segundos, este ángel se introduce en el cerebro de Asuka y los campos AT de Asuka empiezan a elevarse, elevarse, elevarse hasta tal punto de que el Evaristo o el Evangelion y Asuka se vuelven uno y todo lo que siente el Evangelion, Asuka lo siente casi multiplicado por 100. En ese momento el ángel o bueno, los ángeles que atacan a Asuka deciden acabar con ella totalmente y por medio de la lanza de Longinus, la cual había sido desprendida de un personaje que vamos a hablar más adelante, Asuka, o mejor dicho el Evaristo, es atravesado por los ojos y casi por la mitad de su cuerpo, de la cabeza, lo cual hace que los campos AT se disparen. Tranquilo, bro, no convulsiones. La cual lamentablemente Asuka es atravesada junto con el Evaristo y como los campos AT hacen que el piloto sienta totalmente todo lo que el Evaristo siente, se podría decir que Asuka casi muere por la cantidad de dolor que experimenta. Dicho esto, más adelante hablaremos de cómo la lanza de Longinus llegó hasta ese punto, llegó hasta donde llegó y hablaremos de quién fue desprendida la lanza de Longinus. Obviamente, si ya lo sabes, no necesitas escucharnos más, no necesitas escuchar estas malditas voces, pero si quieres saber, tú sigue escuchando. Bueno, pues, dato, lo que dijo mi compañero está bien, pero confundió dos escenas distintas, ya que la escena del ángel de Arael, que es el que está en el espacio, es la ruptura mental que tiene Asuka, y la escena de los Evas de producción en serie son la película de The End of Ah, Evangelion, que me top disculpo, sí, mala mía. top 1 películas más traumáticas que me he visto, pero Eh, bueno, sí. me disculpo. Lo que pasa, tranquilos. Lo que pasa en esa escena de The End of Evangelion es que Asuka seguía en esta incapacidad de poder pilotar a Eva, porque para poder pilotarlo tienes que tener esa capacidad de sincronizarte con el Evangelio. Entonces debes poder tener estabilidad mental. Entonces, pues lo que pasa es que Asuka, desde ese momento, desde el ataque del ángel Arael, no había podido ser capaz de controlar al Evangelion. Entonces, durante esas escenas finales de la película y en la que se ve como empiezan las fuerzas de defensa de Japón empiezan a atacar a Nerf y tienen a Asuka escondida en el Evangelion en el fondo de un lago. Podemos ver como ella se da cuenta de que lo que en verdad estaba dentro de su Evangelion era su madre. Entonces esto como que le ayuda a comprender que ella en realidad nunca estuvo sola y que siempre tuvo alguien en quien confiar. Entonces, pues ella subió la sincronización que tenía con el Evangelion, lo que la hizo capaz de pelear demasiado bien. E incluso se podría decir que prácticamente venció casi todas las unidades de Evangelion serias. El problema es que estas unidades tenían esas armas que se veían como espadas de doble filo, pero en realidad eran una... Esto nunca se explica muy a fondo en la serie de por qué tienen esa forma de prototipo de la lanza de Longi, ¿no? Pero pues, bueno, esta tenía la capacidad de atravesar los campos AT, que es el poder especial que se podría decir que tienen estas unidades Evangelion, que se hace más fuerte junto con la sincronización. Y pues bueno, pasa lo que dijo mi compañero, una de las escenas más dolorosas del anime en general. Y pues bueno, eso fue lo que sucedió. Es un resumen bastante normal de la serie para en, más o menos entenderlo.
Ya el plan de Gendo, que es esto de la, ¿cómo se llama? Se me fue, de algo, man, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? El plan de Gendo, el de la puta, ¿Instrumentalización? esa mierda, el plan de instrumentalización humana, que era pues el de remover todos los campos AT y volver a todos los humanos que fueran eh, este líquido LSL, que es el líquido primordial, haciendo que todos los humanos sean uno. Entonces, pues este plan al final termina saliendo mal para Gendo, para nosotros también, pero para Gendo principalmente, ya que Rey, que era la portadora del ADN de Lilith, que es uno de los ángeles primordiales, es conocido como el segundo ángel que entró a la Tierra, pues, y era parte de la instrumentalización. Entonces, cuando pasa la instrumentalización en la pega, Rey traici- porque Rey también es un clon de la madre de Shinji. O sea, existe el meme de que todo en Evangelion se puede resumir en la madre de Shinji. Pero bueno, pasa esto de que, perdón, Shinji, Rey traiciona a Gendo, toma control de la instrumentalización y decide dársela a Shinji, que se tiene la teoría de que lo que pasó en el episodio 25 y 26 es una es una forma de ver la instrumentalización humana desde la perspectiva de Shinji, que no es el proceso de únicamente unir cuerpos, sino es unir conciencias. Imagínense como de la nada tú pudieras pensar, eh, saber, tener los recuerdos de todas las personas que hay en el mundo. Entonces, pues, esto ayudó a Shinji, entre comillas, a comprender de que sí hay un valor en la humanidad, que todos pueden ser, que todos tienen el valor de ser ellos, que le ayuda a darse cuenta de que la vida de él tenía un valor, porque él en ese punto en la película vemos que la mayor parte de la película es un pendejo que no se mueve para nada, que es arrastrado por las instalaciones de Nerf en un estado mental deplorable, pero al final, como se ve en el episodio 26 de Evangelion, que se da cuenta de que hay un motivo para vivir, al darse cuenta de que pues no, es lo normal, de que al darse cuenta de que no todo es malo, de que las personas sí piensan distinto, que hay diferencias, pero que no es el fin del mundo. Bueno, para ellos sí es el fin del mundo, pero otra cosa. Y pues es una de las escenas finales que en el tiempo fue el final de la franquicia, más controversiales, porque no se tiene ningún final concreto. Vemos a Shinji despertando con Asuka en este mar con arena blanca y el océano rojo por el LSL, con esa imagen tan impactante que es la cabeza de la rey gigante de fondo. Y vemos que la primera reacción de Shinji fue ahorcar a Asuka. No se entiende por qué lo hizo. Hay muchas teorías de que era para por el odio que le tenía o porque no sabía si era real. Es un de hecho muy discutido en la comunidad. Pero pues él intenta ahorcar a Asuka, a lo cual ella toma una actitud que es muy distinta a lo que ella haría normalmente, y en vez de pelear en contra de él, simplemente le acaricia la mejilla y no dice ninguna palabra. Entonces, después Shinji se arrepiente, deja de ahorcarla, empieza a llorar, y tenemos de esta la única palabra que se escucha en toda la escena, que es qué asco, por parte de Asuka. Y pues ahí se acaba la película. Entonces, esto confundió demasiado y fue demasiado impactante en la época porque no se tenía precedentes de algo así. Nunca había pasado y pues cambió la forma de ver los animes, que se tenían en cuenta como si fuera algo muy infantil, algo que como Transformers, la primera temporada, Gundam y los Power Rangers, que son series bastante infantiles. Pero esto cambió una forma de ver el anime más como un entretenimiento, como arte, como una forma de expresarse, como una forma de entender a la humanidad un sentido mucho más profundo.
dicho el gran resumen que mi compañero acaba de hacer, eh, ya pudieron escuchar que los temas que este anime conlleva van mucho más allá de nuestro pensamiento. Ya se dijo, ya se dijo acerca de, bueno, lo que vendría a ser la parte psicológica, ¿no? Y sobre todo esa última escena, la de la cual están Shinji y Asuka en ese mar, en aquel escenario del cual muchas personas abrieron un debate, ¿no? Nosotros también habíamos hablado de esto personalmente y tiene muchos trasfondos, ¿no? Uno más interesante que el otro, pero no sé, ya se los advertimos antes. Si quieren tener al menos una idea de lo que hablamos, al menos mírense un resumen. Eh, no nos importa mucho, la verdad, porque tienen que entender esto y si ya se comieron los spoilers, pues se jodieron, literalmente. Y Con todo respeto, claramente. con todo respeto, claramente, y quiero abrir otro debate bastante polémico, ¿no? Porque luego de esta gran serie y la película de The End of Evangelion, sacaron otras, ¿cuántas películas? Ahora como cuatro o cinco películas, ¿no? No sé, Y cuatro. cuatro películas que generaron mucha controversia nuevamente en su final, que vendría a ser un final alternativo que vendría a ser el final bueno y que la mayoría de comunidad de Evangelion aceptó como final legítimo de la serie, de lo cual yo no estoy en ningún tipo de acuerdo. Yo me vi las cuatro películas y ese final es un asco, con todo respeto, obviamente, a lo que vendría a ser el final de The End of Evangelion. Esto lo vamos a explicar, eh, bueno, lo va a explicar mi compañero más detalladamente, pero no es un buen final. Es totalmente preferible Pero el final de The End of Evangelion que el final que mi compañero va a explicar a continuación. sí, quería poner aquí el dato. Las películas de The End of Evangelion, no, las películas de The End of Evangelion no, sino de Rebuild of Evangelion, que es el nombre que tienen estas películas nuevas. No, no es canon, no, no es un final, no son finales canon. El final, las películas no son canon, no me importa con quién lo vaya a discutir. Las películas de Rebuild of Evangelion no son canon. Quiero aclarar que mucha gente Y tomó ese final como legítimo, ¿no? Eso fue lo que generó sí, más controversia, ¿no? Como legítimo, como preferible. es que no había forma de tomarlo o no como final legítimo o ilegítimo, ya que pues es la última pieza de animación o de historia que se tiene de Evangelion. No se volvió a crear nada a partir de ahí y el director Hideaki Anno tampoco es que haya dicho que iba a crear más. Entonces no es que la gente lo haya percibido como el final de Evangelion, sino es que en realidad no había nada más, no había otra forma de percibirlo. No había de lo cual agarrarse como para tener un mejor final, ya que la mayoría de la comunidad no aceptó el final, entre comillas, pues original que se le dio a la serie. Yo me quedé conforme, no es que me haya gustado mucho, pero me quedé conforme con el final de The End of Evangelion, ya que para mí era un final lógico, cosa que no pasa en las películas nuevas de Evangelion porque se sacan personajes de no sé dónde, aparece la rosada esta, que... Y bueno, ya empiezan a aparecer otros temas aparte que generan muchísimo de qué hablar. Sí. Bueno, pues aquí yo quisiera agregar una sección, entre comillas, no, no creo que sea una sección regular del podcast, puede que sí, puede que no, pero pues quiero hablar de una teoría que la escuché por ahí, me parece una teoría bastante impactante del cuál sería del impacto que tiene este personaje y de cuál es su origen, que es el personaje de Mari Makinami, la cuatro ojos de absolutamente nadie. Y pues existe la teoría de que ella es la hija de Shinji Asuka del final de The End of Evangelion. Y esta teoría se entrelaza con que esto es un bucle, de que Evangelion pasa en un ciclo. Entonces, cuando Shinji y Asuka quedan solos en ese mar, bueno, pasan cosas
que cualquier fan del fanservice estaría muy contento de ver un manga que lo explique. Pero, Y pues tienen, pero no vamos a hablar de y eso pues tienen, porque nos lo bajan por quinta vez. exactamente, nos bajan el podcast. Entonces, pero bueno, pasa que pues tienen esta hija que sería Mari, y de alguna forma la logran enviar al futuro, que el futuro es complicado por el querer ser un bucle, el futuro es el pasado porque se reinicia. Y bueno, pues la envían ahí con la misión de ayudar a Shinji en, pues para... Ten, es, ella es la base de la que por lo que cambia de Rebuild of Evangelion y la serie y la película original. Entonces es una teoría bastante fumada. No la creo canon, pero es algo interesante pensarla. Mm, No sé, ¿tú qué piensas? pues agarrándome de la idea de que Evangelion es un bucle, esta teoría para mí tiene muchísimo sentido si te pones a pensar. Además de que la Cuatro Hojas es un personaje que nadie valora, no conoce a nadie. Digamos las cosas como son, muchachos. La gente que es fan de Evangelion de verdad, hasta en su misma cabeza se preguntó, ¿y esta de dónde carajo salió? No, no tenía mucho sentido, pero tiene sentido si agarras la teoría de el bucle, ¿no? De que es la hija de Shinji y Asuka, y además las cosas que pasaron en ese mar, lo cual es un tema, no sé si de un podcast aparte, de un capítulo aparte, tal vez no lo hablemos porque nos denuncian, o nos bajan o nos denuncian, ustedes escojan, pero bueno, es una teoría bastante fumada, eso sí, es una teoría que cualquier loco que quiera agarrarse cualquier cosa agarraría, pero es algo que, la verdad, no está tan fuera de lo que vendría a ser Evangelion, ¿no? Es un universo en donde todo puede pasar, casi si eres fan de verdad, casi cualquier cosa no te puede sorprender mucho. Y para mí tiene bastante, pues no bastante, pero tiene algo de sentido. Sí, Sí, sí. Y pues bueno, sí, sí, sisas. en efecto. Pues bueno, en resumen, eso es algo, resumen, para nada resumido, pero resumen, de los motivos por los cuales Evangelion fue un anime que cambió y que sigue teniendo un gran impacto en la comunidad del anime del día de hoy. Y que por eso sigue siendo un anime tan discutido al día de hoy. Siguen viendo teorías nuevas, podcasts, pues como este, que reflejan el impacto que tuvo en este mundo del anime. Reflejan cómo cambió lo que es el género mecha para siempre, ya que desde ese punto en adelante no volvió a ser el mismo, tampoco el anime en general. Tuvimos animes con trasfondos mucho más profundos como Madoka Mágica o School Days, y pues sí, cambió, por eso es un anime tan importante, ya que cambió el anime, aunque válgame la redundancia. En, en pocas palabras, en la línea del tiempo de lo que vendría a ser el anime como centro de entretenimiento, es un punto importantísimo si te quieres agarrar de lo que es este mundo, ¿no? Del cual nosotros hablamos. Que no te, con esto no te estamos diciendo, no, métete, hacete otaku, empieza a verte 100 animes en una noche, no, no, no. Si eres alguien que sabe, tiene conocimiento de esto, pues bien por ti, bien por todos, bien por cualquiera. Pero volviendo a lo que es Evangelion, es un punto de inflexión grandísimo. Es grandísimo. Sí, y pues por estas razones, como dijimos, sigue siendo bastante discutido y tiene esta gran importancia a día de hoy. Es totalmente importante, muy importante. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Ya explicamos
las razones por las que sigue siendo tan importante. Ah, Y y pues pues ya, queremos pues hacer un poco de introducción, pues de la introducción, ya que si no quedaron muy convencidos de lo que queremos hacer pues a futuro, ¿no? Prácticamente nosotros creamos este podcast porque nos salió de la nada, literalmente dijimos un día, eh, primero en broma, ve, ¿querés hacer un podcast? El otro me dijo, sí, bueno, dale, expandimos la idea como después de 7 meses o un año. Y el otro día dijimos, bueno, queremos hacer el podcast. ¿Te pones serio para hacerlo? Sí, me pongo serio para hacerlo y bueno, estamos aquí. Ojalá, por decir un poco de cosas groseras, YouTube no se ponga a modo cristal. No, no nos baje nada. Espero que les haya gustado este primer episodio. No sabemos cuándo vamos a estar subiendo el segundo, porque el primero lo intenté subir yo y nos lo bajaron casi al siguiente día. Y nada, yo soy Samuel, mi compañero es José, ya dije su nombre en el inicio, y vamos a estar tratando estos temas. Si quieren dar recomendaciones, de una vez avisamos que no sabremos tal vez si es de un tema de nuestro total conocimiento, pero si podemos hablar de él, aunque sea un poquito, lo haremos. ¿Algo más que quieras añadir? pues sí, quiero terminar diciendo que somos bastante conscientes de que no está ni cerca de ser un podcast ni bueno, quisiera decirlo. No tenemos el conocimiento total y tenemos muchas fallas, pero pues es un proyecto que queríamos hacer porque estábamos aburridos, queríamos reforzar la amistad haciendo algunos proyectos interesantes y pues agradeceríamos mucho un apoyo con una suscripción y un like. Y si no, pues también con el simple hecho de habernos escuchado, apoyan el proyecto y que en algún futuro pues podamos hacer producciones mucho mejores, haciendo mucho más investigaciones, teniendo más conocimientos del tema y haciendo mejores podcasts en general. Entonces, pues, los que nos escucharon y se quedaron hasta el final, muchas gracias y tengan buena noche o buen día, o lo que sea. Bueno, buena noche y también quiero hacer algo más para cerrar. Si se nos escucha y si no te gusta cómo se escucha nuestro audio es porque uno está en Estados Unidos, que sería mi compañero José, pero precisamente estamos en una llamada, y yo que estoy en el grandísimo país de Colombia. Les mandamos un gran saludo y que estén bien. Tomen café, tomen Fanta. Hasta luego.